¿Alguna vez has sentido que Dios te está hablando, pero no sabes cómo interpretar sus señales? ¿Te has preguntado si esos acontecimientos en tu vida son simples coincidencias o mensajes divinos que estás ignorando? ¿Y si te dijera que Dios te está enviando señales todos los días, pero que hay un poder oculto que muy pocos conocen para poder reconocerlas y comprenderlas? Que hay un misterio espiritual que cuando lo descubras cambiará para siempre tu manera de relacionarte con Él. En este video vas a entender cómo Dios habla a sus hijos, cómo puedes distinguir entre una señal divina y un pensamiento humano. Y lo más importante, cómo responder a esas señales para que tu vida tome el rumbo que Dios ha planeado para ti. Hay un secreto espiritual que ha sido revelado solo a aquellos que han afinado su oído y su corazón a la voz del Espíritu Santo. ¿Estás listo para descubrirlo? Muchos creyentes pasan años pidiéndole a Dios dirección, esperando que Él hable de manera audible, cuando en realidad Él ha estado guiando sus pasos desde el principio. Pero sin el conocimiento correcto, sus señales pasan desapercibidas. En los próximos minutos te mostraré las claves que te permitirán ver con claridad lo que Dios te quiere decir en este tiempo de tu vida. Pero antes de comenzar, quiero que declares con fe en los comentarios: Señor, abre mis ojos para ver tus señales. Hazlo ahora, porque esta simple acción será una expresión de tu deseo de recibir revelación en este estudio. También dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan una respuesta de Dios. Eres parte de esta misión y juntos podemos hacer que más almas sean edificadas. Piensa en esto. Muchas personas no tienen una iglesia cerca y estos videos se han convertido en su apoyo espiritual. Es por eso que necesitamos que cada uno de ustedes participe en los comentarios y difunda la palabra de Dios. Antes de empezar, escribe en los comentarios: paz en Cristo. Esto nos une como comunidad y fortalece nuestra fe. Y presta mucha atención. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave especial, una revelación que puede desbloquear una bendición en tu vida. No te la pierdas. Ahora sí, comencemos este poderoso estudio sobre cómo reconocer las señales divinas en tu vida. Dios habla a través de su palabra. La primera y más poderosa manera en que Dios nos habla es a través de su palabra, la Biblia. Si quieres reconocer las señales divinas en tu vida, debes empezar por conocer la voz de Dios en las Escrituras. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Pero, ¿cómo puedes reconocer su voz si no pasas tiempo con Él? Muchos esperan que Dios les hable de manera audible o a través de sueños, pero ignoran que la Biblia es la voz escrita de Dios, esperando ser descubierta. Cuando lees la Escritura con un corazón abierto, comienzas a notar que ciertas palabras parecen saltar de la página y hablar directamente a tu situación. No es coincidencia. Dios usa su palabra para revelarte su voluntad y darte dirección. Ejemplo bíblico: el salmista y la palabra de Dios, David, entendió este principio y lo expresó en Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Que sin la palabra de Dios caminamos en oscuridad sin saber a dónde ir. Pero cuando buscamos a Dios en la Biblia, encontramos respuestas claras. Tal vez te has preguntado si debes tomar una decisión importante, si el camino que sigues es el correcto, o si Dios está tratando de advertirte sobre algo. Antes de buscar señales en lo externo, busca en la palabra. Allí encontrarás guía y confirmación. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Dedica tiempo diario a la lectura bíblica. No leas por obligación,
sino con la expectativa de que Dios te hablará. Ora antes de leer, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele lo que necesitas entender. Escribe los versículos que más te impacten, porque pueden ser la respuesta a una oración o una señal que Dios te está enviando. Medita en la palabra. No basta con leer, sino que debes reflexionar en lo que Dios quiere decirte a través de ella. Cuando hagas esto, notarás que Dios comienza a dirigir tu vida de maneras que antes no podías ver. Momento de interacción. Si alguna vez has recibido una respuesta clara de Dios a través de la Biblia, comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede edificar a alguien más. Ahora, avancemos a la siguiente forma en la que Dios nos habla, a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios habla a través del Espíritu Santo en tu corazón. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. No es solo un sentimiento o una energía, sino la misma presencia de Dios guiando nuestras vidas. ¿Cuántas veces has sentido un impulso interno que te dice qué hacer o qué evitar? Ese puede ser el Espíritu Santo hablándote. Jesús prometió en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios no solo nos deja su palabra escrita, sino que nos da su Espíritu para recordarnos su verdad en el momento exacto. Es por eso que, cuando estás en una situación difícil, de repente viene a tu mente un versículo, una enseñanza o una advertencia que te hace reflexionar. Ejemplo bíblico: el apóstol Pablo y la dirección del Espíritu en Hechos 16:6-7. Pablo y sus compañeros intentaban ir a predicar a ciertas regiones, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo les impidió hacerlo. No era el momento adecuado, y ellos entendieron que debían esperar la dirección de Dios. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no solo nos recuerda la palabra, sino que nos guía en decisiones específicas. ¿Cuántas veces has sentido inquietud antes de tomar una decisión? Esa es una señal de que Dios puede estar hablándote. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Aprende a discernir la voz del Espíritu. Su voz es suave, nunca te obligará, pero te dará paz cuando sigas su dirección. Ora antes de tomar decisiones. Pregunta: Señor, ¿esto es tu voluntad? Y espera su confirmación. No ignores las advertencias internas. Si algo te inquieta, pídele a Dios que te revele si es un aviso del Espíritu. Obedece de inmediato. Cuando el Espíritu Santo te guía a hacer algo, actúa con fe. Dios te habla a través de su palabra y de su Espíritu, pero también usa otro medio muy poderoso: las circunstancias de la vida. Dios habla a través de las circunstancias de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas te suceden? ¿Por qué algunas puertas se cierran mientras otras se abren sin esfuerzo? Dios usa las circunstancias para guiarnos, protegernos y enseñarnos. En Romanos 8:28, la Biblia nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso los momentos difíciles pueden ser señales divinas. Dios no permite nada sin razón, y cada situación puede ser una respuesta de Él. Ejemplo bíblico: José y su destino en Egipto. José, el hijo de Jacob, sufrió traiciones, injusticias y encarcelamiento, pero todo era parte del plan de Dios. A través de esas circunstancias dolorosas, Dios lo llevó a convertirse en gobernador de Egipto y salvar a su pueblo de la hambruna. Génesis 50:20. José pudo haberse amargado y preguntado: ¿por qué Dios permite esto? Pero en lugar de eso, confió en que cada evento tenía un propósito divino.
¿Cómo interpretar las circunstancias en tu vida? Puertas abiertas y cerradas. Si algo no está funcionando a pesar de tus esfuerzos, tal vez Dios te está guiando a otro camino. Pruebas y dificultades pueden ser una señal de que Dios está forjando tu carácter y preparándote para algo mayor. Bendiciones inesperadas. Cuando las cosas fluyen de manera sorprendente, puede ser Dios confirmando que vas en la dirección correcta. Personas que aparecen en tu vida. A veces, Dios pone en tu camino a alguien que trae la palabra, la oportunidad o el consejo que necesitas. En cada circunstancia, pregúntate, ¿qué me quiere enseñar Dios con esto? En lugar de quejarte o desanimarte, busca la enseñanza escondida. Dios usa su palabra, su espíritu y las circunstancias. Pero también hay otro medio clave que muchas veces pasamos por alto. Las personas que Él pone en nuestro camino. Dios habla a través de las personas. ¿Alguna vez has recibido un consejo justo cuando más lo necesitabas? ¿O alguien te ha dicho palabras que tocaron lo más profundo de tu corazón? No es casualidad. Dios usa a las personas para hablarte y dirigirte en momentos clave de tu vida. En Proverbios 11:14, la Biblia dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios coloca en nuestro camino a personas estratégicas que pueden guiarnos, corregirnos y alentarnos. Sin embargo, es crucial discernir si esas voces vienen de Dios o del enemigo. Ejemplo bíblico: Natán confronta a David. El rey David, después de caer en pecado con Betsabé, estaba cegado por su error. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo, con una historia que lo hizo reflexionar y arrepentirse. 2 Samuel 12:1-13. Si David hubiera rechazado la corrección de Natán, su destino habría sido muy diferente. Pero él reconoció que Dios estaba hablándole a través del profeta y se humilló ante el Señor. ¿Cómo saber si una persona está siendo usada por Dios? Sus palabras están alineadas con la Biblia. Dios nunca se contradice. Si el consejo o advertencia que recibes va en contra de la palabra de Dios, no proviene de Él, trae paz y dirección, no confusión. Dios no es un Dios de caos. Si un consejo es de Dios, confirmará algo en tu corazón y traerá claridad. Provoca un cambio positivo en ti. Cuando Dios usa a alguien para hablarte, te impulsa a crecer, arrepentirte o acercarte más a Él. Llega en el momento exacto. Muchas veces la respuesta de Dios llega a través de alguien justo cuando lo necesitas. Cuidado con las voces equivocadas. Así como Dios usa personas para bendecirte, el enemigo también puede usar personas para confundirte y alejarte del propósito de Dios. Por eso, siempre es importante orar y pedir discernimiento. Dios habla a través de los sueños y visiones. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que parecía real? ¿O una visión que te dejó una sensación inexplicable en el corazón? Dios ha usado los sueños y las visiones desde tiempos antiguos para revelar su voluntad, advertir de peligros y dar dirección a su pueblo. En Job 33:14-15, la Biblia dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Ejemplo bíblico: José y los sueños proféticos. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños que revelaban su futuro y el propósito de Dios para su vida. Génesis 37:5-10. Aunque sus hermanos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo, aquellos sueños eran señales divinas que más tarde se cumplirían cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Dios también usó sueños para advertir a los magos de Oriente que no regresaran a Herodes. Mateo 2:12.
y para guiar a José, el esposo de María, a proteger al niño Jesús. Mateo 2:13. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios? Tiene un mensaje claro y alineado con la Biblia. Dios nunca dará un sueño que contradiga su palabra, se repite o deja una fuerte impresión. Si un sueño viene de Dios, suele repetirse o quedarse grabado en tu corazón de manera especial. Provoca una transformación en ti. Un sueño de Dios te lleva a actuar, orar o cambiar algo en tu vida. Es confirmado por otros medios. Muchas veces Dios usa otras señales para confirmar lo que ha revelado en un sueño. Cuidado con los sueños engañosos. No todos los sueños vienen de Dios. Algunos pueden ser producto de nuestra mente o incluso ataques espirituales. En Jeremías 23:32, Dios advierte contra los falsos profetas que inventan sueños para engañar a la gente. Por eso es clave orar y pedir discernimiento. ¿Qué hacer si Dios te habla a través de un sueño? Ora y pídele confirmación. Dios aclarará su mensaje si el sueño proviene de Él. Escribe el sueño. Muchas veces Dios da más detalles con el tiempo. Comparte con alguien maduro en la fe. Puede ayudarte a interpretarlo con sabiduría. Espera en Dios. Algunos sueños son proféticos y se cumplen en el tiempo de Dios. Dios habla a través de las circunstancias y eventos inesperados. ¿Alguna vez te ha pasado que algo aparentemente malo terminó siendo una bendición disfrazada? ¿O que una puerta se cerró solo para descubrir después que Dios tenía algo mejor para ti? Dios no es un Dios de casualidades, sino de propósitos. En Romanos 8:28, la Biblia nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces, Dios usa circunstancias inesperadas para hablarnos, guiarnos o protegernos. Ejemplo bíblico: Moisés y la zarza ardiente. Moisés no estaba buscando a Dios cuando vio una zarza que ardía pero no se consumía. Éxodo 3:1-4. A través de esa señal, Dios le habló y lo llamó a liberar a su pueblo. Este es un ejemplo de cómo Dios usa eventos inusuales para llamar nuestra atención. Formas en que Dios habla a través de las circunstancias, puertas que se cierran. Cuando una oportunidad desaparece de repente, es posible que Dios esté redirigiéndote a algo mejor. Apocalipsis 3:7. Dios abre y cierra puertas que nadie puede mover. Oportunidades inesperadas. Dios puede sorprendernos con bendiciones que no esperábamos. Efesios 3:20. Dios puede hacer mucho más de lo que imaginamos. Protección en momentos críticos. A veces, un retraso o un cambio de planes nos salva de un peligro. Salmo 91:11. Dios manda ángeles para guardarnos en nuestros caminos. Dificultades y pruebas. Aunque no lo entendamos en el momento, Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe y moldearnos. Santiago 1:2-3. La prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Cómo discernir la voz de Dios en las circunstancias? Ora y pídele sabiduría. Dios promete darnos entendimiento si lo pedimos con fe. Santiago 1:5. Evalúa si se alinea con su palabra. Dios nunca usará una circunstancia para llevarte a algo que contradiga la Biblia. Observa los frutos. Si algo viene de Dios, traerá paz y buenos resultados. Mateo 7:16. Busca consejo de personas espirituales. A veces, otros pueden ver con claridad lo que nosotros no. Ejemplo de la vida real: un cambio de planes inesperado. Imagina que perdiste un vuelo y te sientes frustrado. Luego descubres que el avión tuvo una falla. ¿Casualidad? No. Dios estaba protegiéndote. O tal vez fuiste despedido de un trabajo solo para encontrar después uno mejor. Las aparentes derrotas pueden ser el camino hacia una bendición mayor. Dios habla a través de las personas que pone en tu camino.
las personas que Dios pone en nuestra vida no son meras coincidencias. Muchas veces, Él usa a otros como vehículos para enviarnos mensajes de esperanza, dirección o advertencia. Proverbios 27:17 nos dice: hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Esto nos muestra cómo Dios usa las interacciones humanas para moldearnos, enseñarnos y guiarnos. Ejemplo bíblico: el profeta Natán y el rey David. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió graves errores. Uno de los más grandes fue su pecado con Betsabé. Natán, el profeta, fue enviado por Dios para confrontarlo, y lo hizo con una parábola que despertó la conciencia de David. 2 Samuel 12:1-7. Este es un claro ejemplo de cómo Dios usa a otros para hablarnos, a veces a través de una corrección amorosa, pero siempre buscando restaurar nuestra relación con Él. Formas en que Dios utiliza a las personas para hablarnos: consejeros espirituales. Las personas sabias y maduras en la fe pueden tener palabras de aliento o corrección que vienen directamente de Dios. Proverbios 15:22. El consejo de los sabios es una bendición. Amigos cercanos y familiares. A veces, nuestras amistades o familiares pueden ser los portavoces de Dios en momentos de necesidad. Proverbios 17:17. El amigo ama en todo tiempo. Predicadores y maestros de la palabra, a través de los sermones y enseñanzas de quienes nos guían en la fe, Dios nos habla para instruirnos, corregirnos y alentarnos. Hebreos 13:7. Recuerda a tus pastores, quienes te hablaron la palabra de Dios. Extraños. Dios también puede usar a personas que apenas conocemos para traernos un mensaje importante. Hebreos 13:2. No olvidéis la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Cómo discernir que alguien está siendo usado por Dios? Paz en el corazón. Cuando alguien te da un consejo, observa si trae paz a tu corazón, si te orienta hacia la voluntad de Dios. Confirmación en la palabra. Si lo que esa persona dice se alinea con las Escrituras, es probable que sea un mensaje divino. El testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te confirmará si esa persona está siendo usada por Dios para hablarte. Juan 16:13. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Ejemplo real, un consejo en el momento adecuado. Recuerdo una vez cuando atravesaba una dificultad en mi vida, un hermano en la iglesia se acercó a mí y me dijo algo que, en ese momento, no entendí completamente. Sin embargo, con el tiempo sus palabras se hicieron claras, y Dios me mostró que Él me había hablado a través de esa persona. A veces, lo que parece una simple conversación es, de hecho, una respuesta a nuestras oraciones. Dios habla a través de sueños y visiones. Desde tiempos bíblicos, Dios ha utilizado sueños y visiones como una poderosa forma de comunicación. Los sueños no son solo fragmentos de nuestra imaginación. En muchos casos, pueden ser el medio a través del cual el Señor nos da revelaciones sobre nuestra vida, nuestro destino y las decisiones que debemos tomar. Joel 2:28 nos dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Este pasaje muestra que en los últimos tiempos Dios ha prometido hablarnos de manera directa a través de los sueños y visiones, como lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento. El ejemplo bíblico: José y sus sueños. Uno de los 160 ejemplos más conocidos de cómo Dios usa los sueños es el de José. En Génesis 37, José soñó que sus hermanos se inclinaban ante él, lo que no solo profetizaba su futuro, sino que también desató una serie de eventos que lo llevaron de la esclavitud a ser el segundo al mando en Egipto.
Pero José no entendió todo en el momento en que tuvo esos sueños. A veces, las revelaciones que recibimos no se entienden inmediatamente, pero con el tiempo, Dios revela el propósito detrás de ellas. Formas en que Dios usa los sueños y las visiones para hablarte, soñar con eventos futuros. A veces, Dios nos muestra lo que está por venir, dándonos advertencias o revelaciones sobre situaciones que se desarrollarán. Revelación de decisiones a tomar. Dios puede usar un sueño para guiarte en decisiones importantes, como hizo con José, cuando Dios le mostró cómo salvar a su familia del hambre. Advertencias sobre peligros o errores. En ocasiones, los sueños sirven como advertencias divinas para evitar algo que podría ponernos en peligro espiritual o físico. Confirmación de promesas. Muchos cristianos han experimentado sueños en los que se sienten confirmados acerca de las promesas que Dios les ha hecho. Dios reafirma su palabra en el corazón de los creyentes a través de estos sueños. ¿Cómo discernir que un sueño es de Dios? Paz y claridad. Un sueño que proviene de Dios trae paz, incluso si el mensaje es desafiante. Si el sueño te deja inquieto o confundido, es importante buscar más confirmación. Coincidencia con las Escrituras. Los sueños de Dios nunca estarán en contradicción con su palabra. Si el sueño te está guiando de alguna manera, asegúrate de que no contradiga principios bíblicos. Confirmación a través de oración. Al orar, Dios puede aclarar el significado de un sueño. Si sientes que algo no está claro, pide al Espíritu Santo que te revele lo que significa. Testimonios y revelación compartida. A veces, otras personas, como hermanos en la fe, pueden ayudarte a interpretar lo que Dios te está mostrando. Los sueños y visiones se confirmarán a través de la comunidad de creyentes. Ejemplo real. El sueño que cambió mi vida. Recuerdo un sueño que tuve hace años. En ese sueño estaba caminando por un campo lleno de flores, pero de repente una nube oscura apareció sobre mí y escuché una voz que me decía que debía prepararme para algo grande, pero que también venían pruebas difíciles. No entendí completamente lo que significaba hasta que meses después enfrenté una serie de pruebas que al final me prepararon para un ministerio que nunca imaginé. Esa visión fue una confirmación de lo que Dios tenía preparado para mí. Dios te está hablando a través de tus sueños. Si te has preguntado por qué tienes ciertos sueños repetitivos o intensos, es posible que Dios esté tratando de enviarte un mensaje muy claro. Las circunstancias como señales de Dios. A veces, buscamos respuestas en lugares complejos y olvidamos que Dios también habla a través de nuestras circunstancias diarias. Cada momento, cada interacción, cada evento en nuestra vida puede tener un propósito divino, incluso si al principio no lo entendemos. Las circunstancias son un reflejo de cómo Dios está guiando nuestro camino, abriendo puertas y cerrándolas para protegernos o encaminarnos hacia su voluntad perfecta. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo afirma que todo lo que ocurre en nuestra vida, incluso lo que parece negativo, es parte del plan de Dios para nuestro bien. Él permite que algunas circunstancias se presenten para enseñarnos lecciones, fortalecer nuestra fe o guiarnos a nuevas direcciones. Ejemplo bíblico: el llamado de Moisés en la zarza ardiente. Un ejemplo claro de cómo Dios usa las circunstancias para hablar es la experiencia de Moisés en el monte Horeb, cuando se encontró con una zarza que ardía sin consumirse. La Biblia nos dice que en medio de la rutina diaria de cuidar las ovejas, Moisés vio algo fuera de lo común, una zarza que ardía sin ser consumida.
Este fue un evento que rompió su normalidad y llamó profundamente su atención. Dios usó esta circunstancia para llamar a Moisés a su propósito divino, un propósito que cambiaría no solo la vida de Moisés, sino también la historia del pueblo de Israel. Lo que parecía un simple fenómeno natural se convirtió en la puerta de entrada a la misión divina de Moisés. ¿Cómo discernir las señales de Dios en las circunstancias, momentos de interrupción divina? Muchas veces, cuando nuestras vidas se sienten demasiado normales o controladas, Dios interviene con algo inesperado. Esos momentos de interrupción pueden ser señales de que Él está llamando nuestra atención sobre algo importante. Puertas que se abren o se cierran. Cuando las puertas se abren sin esfuerzo, es una señal de que Dios está dirigiendo nuestro camino. Cuando se cierran, debemos confiar en que es Él quien está redirigiendo nuestros pasos hacia algo mejor. Coincidencias divinas. Las llamadas coincidencias no siempre son solo azar. Muchas veces son las maneras en que Dios orquesta los eventos para guiarnos. La sincronización perfecta de ciertos eventos puede ser una señal clara de que estamos en el camino correcto. Pruebas y dificultades. No todas las circunstancias que experimentamos son fáciles o agradables. Sin embargo, Dios permite que pasemos por pruebas para purificarnos y enseñarnos a confiar más en Él. Las dificultades no son un castigo, sino oportunidades de crecimiento espiritual. Ejemplo real, el cambio de dirección en mi vida. Recuerdo, una vez, estando en un trabajo que no me llenaba, un evento totalmente inesperado cambió mi vida. Un compañero me habló sobre una oportunidad en el ministerio, algo que nunca había considerado. Al principio dudé, pero cuando vi cómo se iban alineando las circunstancias, entendí que era una señal de Dios. Las puertas comenzaron a abrirse sin que yo tuviera que hacer mucho esfuerzo. Finalmente me di cuenta de que esa era la dirección que Él quería para mí. La oportunidad que inicialmente parecía aleatoria fue, en realidad, la mano de Dios guiándome. ¿Qué hacer cuando no entendemos las circunstancias? Si alguna vez te encuentras en una situación donde no entiendes lo que está pasando o cómo algo puede ser parte del plan de Dios, hay varias cosas que puedes hacer. Orar y pedir claridad. La oración es esencial cuando buscamos entender el propósito de Dios en nuestras circunstancias. Estudiar las Escrituras. Muchas veces Dios nos habla a través de su palabra en momentos en que más lo necesitamos. Busca versículos que te hablen directamente sobre tu situación. Hablar con hermanos en la fe. A veces Dios usa a otras personas para traerte palabras de sabiduría y entendimiento. No subestimes la comunidad cristiana en tu vida. Esperar en Dios. Si las circunstancias no son claras de inmediato, confía en que Él tiene el control. A veces, la paciencia es la clave para entender lo que Dios está haciendo. El propósito divino en lo cotidiano. Al mirar nuestra vida cotidiana, podemos ver que cada pequeño detalle tiene un propósito en el plan divino. Las señales de Dios no siempre son grandiosas ni espectaculares. A menudo están ocultas en las situaciones comunes y ordinarias. Cuando comenzamos a ver nuestra vida con una perspectiva espiritual, descubrimos que Dios habla en cada área de nuestra vida, ya sea en la familia, el trabajo o las relaciones personales. Las personas como instrumentos de las señales divinas, Dios no solo utiliza las circunstancias a nuestro alrededor para hablarnos, sino que también usa a las personas en nuestra vida como instrumentos de su voluntad divina. De hecho, muchas veces, las señales más claras que recibimos vienen a través de los demás. Esta verdad está profundamente reflejada en la comunidad cristiana, donde somos llamados no solo a recibir,
sino también a ser instrumentos de bendición para otros. En Proverbios 27:17 se nos recuerda: hierro con hierro se afila, así el hombre afila el rostro de su amigo. Este versículo nos enseña que nuestras relaciones, especialmente con aquellos que comparten nuestra fe, tienen el poder de afilarnos y guiarnos hacia la voluntad de Dios. Las personas a menudo son la manera en que Dios nos habla, nos corrige, nos enseña y nos dirige. A través de ellas recibimos sabiduría, consejos y a veces hasta advertencias que nos ayudan a tomar decisiones alineadas con su voluntad. Ejemplo bíblico: la intervención de Natán en la vida de David. Un ejemplo claro de cómo Dios utiliza a las personas para hablarnos se encuentra en la historia del rey David y el profeta Natán. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió un grave pecado al adulterar con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo Urías. Aunque David era un hombre de Dios, cayó en pecado y Dios usó a Natán para confrontarlo y llamarlo al arrepentimiento. Natán, siendo un profeta de Dios, se acercó a David con una parábola que lo hizo reflexionar sobre su propio pecado. En 2 Samuel 12:7, Natán dijo: tú eres ese hombre. Esta intervención de Natán fue una señal divina clara, una corrección amorosa de parte de Dios. Sin la intervención de Natán, David podría haber seguido su camino sin arrepentirse, pero gracias a este instrumento de Dios, él se dio cuenta de su error y se arrepintió sinceramente. ¿Cómo discernir las señales a través de las personas? Escucha los consejos sabios. Si una persona que amas y respeta te da un consejo en amor, es posible que sea una señal divina, especialmente si esa persona está alineada con los principios bíblicos y vive según la voluntad de Dios. Observa las advertencias. A veces, Dios usa a los demás para advertirnos de peligros inminentes o de decisiones equivocadas. Si alguien en tu vida te dice algo que te hace reflexionar, no lo tomes a la ligera. Busca el acuerdo de varios. La sabiduría divina a menudo llega a través de varios miembros de la comunidad cristiana. Si varias personas, en diferentes momentos y de diferentes maneras, te dan el mismo consejo, podría ser una señal de que Dios está hablando. La corrección en amor. Si alguien te corrige con amor y no con condena, puede ser una forma en la que Dios te está guiando para corregir tu camino. La corrección de Dios siempre es con el propósito de restauración y crecimiento espiritual. La paz en la relación. Dios también puede hablarnos a través de la paz que sentimos al estar cerca de ciertas personas. Si te encuentras en un lugar o en una relación que te trae paz y claridad espiritual, es posible que esa sea una señal de que estás siguiendo la dirección divina. Ejemplo real: la sabiduría de un amigo cristiano. Recuerdo una vez que me encontraba en una encrucijada en mi vida. Estaba tomando decisiones importantes en mi carrera y en mi ministerio, pero no estaba seguro si estaba eligiendo el camino correcto. Fue entonces cuando un buen amigo cristiano se acercó a mí y, sin saber el dilema que tenía, me compartió un versículo de la Biblia que resonó profundamente en mi corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. Esa palabra, dada de forma tan sencilla, fue como una luz en mi oscuridad. Dios usó a mi amigo como un canal de su mensaje, dándome la paz y la certeza de que debía seguir confiando en Él, sin depender solo de mi propio entendimiento. Fue un momento claro en el que entendí cómo Dios puede usar a otras personas para hablar directamente a nuestro corazón. El poder de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es un medio poderoso a través del cual Dios nos guía y nos ministra.
Cuando nos rodeamos de hermanos y hermanas en la fe, nos convertimos en un cuerpo que se edifica mutuamente. Las señales divinas no siempre llegan en momentos aislados o solitarios. Muchas veces se manifiestan en el contexto de nuestras relaciones con los demás. Es vital que, en nuestro caminar cristiano, busquemos la compañía de aquellos que también buscan la voluntad de Dios, porque a través de ellos podemos recibir confirmaciones, sabiduría y sobre todo el amor y la dirección que necesitamos para seguir el plan divino. ¿Cómo ser sensibles a las señales a través de las personas? Estar abiertos al consejo. No rechaces el consejo de tus hermanos y hermanas en la fe, especialmente si están guiados por el Espíritu Santo. Ser humildes. La humildad es clave para recibir corrección. Si estás dispuesto a recibir la corrección de otro, puedes estar seguro de que Dios está trabajando en tu vida. Cultivar relaciones edificantes. Asegúrate de rodearte de personas que te edifiquen espiritualmente, ya que es más probable que Dios te hable a través de ellas. La palabra de Dios como la fuente primordial de las señales divinas. Uno de los medios más poderosos y claros por los cuales Dios nos habla es a través de su palabra escrita, la Biblia. Si bien Dios puede usar diversas formas y circunstancias para guiarnos, la Escritura es la revelación fundamental de su voluntad y la principal fuente de dirección divina. A lo largo de la historia, los profetas y los discípulos han buscado en la Biblia respuestas a sus dudas y dirección para sus vidas. Y hoy, como cristianos, tenemos el mismo acceso a la sabiduría divina que aquellos que vivieron en tiempos bíblicos. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo resalta el poder de la palabra de Dios. Es viva y eficaz, lo que significa que no es solo un conjunto de palabras antiguas, sino un medio activo a través del cual Dios se comunica con nosotros. Cada vez que leemos la Biblia, Dios tiene el poder de hablarnos directamente, tocando áreas profundas de nuestro ser. Su palabra tiene la capacidad de llegar a lo más profundo de nuestros pensamientos, emociones e intenciones. Qué increíble es saber que el mismo Dios que habló en tiempos antiguos sigue hablándonos hoy a través de su palabra. Cómo la palabra de Dios nos guía, nos da dirección clara. La Biblia es un mapa para nuestra vida. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si te sientes perdido, sin saber cuál es el siguiente paso a dar, la palabra de Dios puede brindarte claridad y dirección. Sus enseñanzas revelan el camino a seguir, ya sea en cuestiones espirituales, emocionales o prácticas. Nos consuela y da paz. En tiempos de angustia, la palabra de Dios tiene el poder de traernos consuelo y paz. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No importa lo que estés enfrentando, la paz que proviene de confiar en Dios y en sus promesas puede sobrepasar cualquier preocupación o temor. Nos confronta y nos corrige. A veces, la palabra de Dios nos confronta con la verdad sobre nuestra vida. 2 Timoteo 3:16 afirma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando estamos en pecado o tomando decisiones equivocadas, la palabra de Dios actúa como un espejo que nos muestra nuestra verdadera condición y nos guía a la corrección.
Este tipo de confrontación no es para destruirnos, sino para restaurarnos y ponernos nuevamente en el camino de la justicia. Nos revela el propósito divino para nuestras vidas. La Biblia también es una fuente de revelación acerca de nuestro propósito en la vida. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan y un propósito divino para cada uno de nosotros. A través de la Escritura, podemos descubrir cuál es ese plan y cómo caminar en él. Ejemplo bíblico. La guía divina en la vida de Moisés. Moisés es un ejemplo poderoso de cómo Dios usa su palabra para guiar y fortalecer a sus siervos. En Éxodo 3, cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, le dio una instrucción clara sobre lo que debía hacer para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Aunque Moisés dudaba y sentía que no era capaz, Dios le recordó que Él estaba con él y le dio palabras específicas para que dijera al faraón. Esta historia muestra cómo Dios no solo da dirección a través de su palabra, sino que nos da confianza para seguir su voluntad, incluso cuando sentimos que no somos capaces. La palabra de Dios tiene el poder de infundir valor en nuestro corazón y nos equipa para hacer lo que Él nos llama a hacer. La importancia de la meditación en la palabra de Dios. No basta con leer la Biblia de manera superficial. La meditación profunda en la palabra es fundamental para escuchar la voz de Dios y discernir su dirección. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios no solo implica leerla, sino también reflexionar sobre su significado y aplicarla a nuestra vida diaria. La meditación constante en las Escrituras nos permite comprender mejor la voluntad de Dios para nosotros y nos ayuda a tomar decisiones sabias que estén alineadas con su propósito. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es importante recordar que el Espíritu Santo juega un papel crucial en la revelación de la palabra de Dios. Juan 14:26 nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos da entendimiento y nos guía a comprender lo que Dios quiere hablarnos a través de sus palabras. Él ilumina nuestro entendimiento para que podamos aplicar la verdad de las Escrituras a nuestras vidas. ¿Cómo discernir la voz de Dios a través de su palabra? Busca la confirmación en la Escritura. Si sientes que Dios te está guiando hacia una decisión, busca pasajes en la Biblia que hablen sobre ese tema. Reflexiona y medita. Tómate tiempo para reflexionar profundamente sobre los versículos que lees. Consulta con el Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que te dé entendimiento y te muestre cómo aplicar lo que lees. Escucha las voces de sabiduría. Consulta con personas maduras en la fe que puedan ayudarte a discernir lo que Dios está diciendo a través de la palabra. Felicitaciones por haber llegado hasta el final de este estudio profundo sobre las señales divinas. Te has permitido explorar las maneras en que Dios se comunica contigo y cómo, a través de su palabra, su espíritu y las experiencias cotidianas, puedes reconocer su voluntad para tu vida. Ahora, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has aprendido y ponerlo en práctica. Recuerda que las señales divinas no son meras coincidencias. Cada momento, cada detalle en tu vida tiene el potencial de ser una manifestación del amor y la guía de Dios.
Cuando sientas dudas, mira hacia las Escrituras. Busca su voz en la quietud de tu corazón y confía en que Él está cerca para revelarte el camino. Como Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Hoy, al concluir este estudio, quiero animarte a comprometerte a seguir las señales de Dios con un corazón dispuesto y lleno de fe. El proceso de reconocer la voz de Dios y sus señales es un viaje constante de crecimiento espiritual. No es un camino fácil, pero con la dirección de su palabra y la ayuda del Espíritu Santo, verás cómo tu vida toma un nuevo rumbo lleno de paz, propósito y esperanza. Si este estudio te ha tocado el corazón, quiero invitarte a que compartas este mensaje con otros que tal vez necesiten una guía divina. Haz un comentario diciendo paz en Cristo si sientes que Dios te está hablando a través de este contenido. Además, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir explorando más enseñanzas que pueden transformar tu vida. La sabiduría divina que hemos compartido hoy tiene el poder de cambiar tu destino, pero debes tomar la decisión de aplicarla. No dejes que la voz de Dios se apague en tu vida. Busca su dirección cada día y experimenta la paz que solo Él puede dar. Te agradezco por haber compartido este tiempo en la presencia de Dios y por ser parte de esta comunidad. Recuerda que el Señor te está guiando con amor y paciencia y Él tiene grandes planes para ti. Comparte, comenta y sigue. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañen siempre.